A ver si logro que esto se vea en full screen. No lo logré, otras veces lo he logrado, pero por alguna razón, pues, ustedes están viendo aquí el listado, ¿ves? No lo logro poner para que se vea como aquí, como un slideshow. Pero yo creo que ahí ustedes pueden verlo bastante bien. Nosotros miramos, habíamos hablado en particular dentro del arte, el asunto este de los llamados patrimonios culturales artísticos, y habíamos tratado de definir lo que era el patrimonio cultural. Desde el punto de vista, lo que me interesa es que ustedes distingan el que es tangible, aquella parte del patrimonio cultural tangible es el que me interesa, aquel que tú puedes, material, que tiene realidad material. La música, el drama, la actuación, aunque pueda tener componentes materiales, el arte ese en sí mismo es un poco más abstracto, digamos, o sea, que es difícil estudiarlo desde el punto de vista de la composición química, por ejemplo. La música se puede estudiar un poco desde la física, ¿verdad? La acústica, eh, el teatro y demás, y otras formas de expresión que pueden ser patrimonios culturales, pues no son del todo del interés directo de este curso, eh, a menos que nosotros nos refiramos a aspectos particulares de esa forma de arte o cultura. Por ejemplo, si en el teatro uno está hablando del concepto de iluminación teatral, eso podría ser de interés para este curso. Pero en general, la actuación como un elemento artístico, pues no nos interesa directamente, por lo menos como parte de un curso como este. Así que aquella parte del patrimonio que es tangible y que nosotros podemos, digamos, analizarla utilizando herramientas científicas. Los dejé pensando sobre dónde uno puede encontrar el arte. Recuerda, hicimos la distinción arte en general, arte que puede considerarse como patrimonio cultural artístico, por otra. Vemos que el arte en general es más amplio, aquella porción del arte que se puede considerar como un patrimonio cultural, pues obviamente es más limitado. Y esos son pues lo que cursos como este y cursos que tienen que ver con conservación, restauración, eh, o sea, por ejemplo, los trabajos de museos y demás, pues como que están más alineados con esos llamados patrimonios artísticos. En, una, en un museo, pues tú no encuentras cualquier obra de arte, sino unas obras que tienen unas peculiaridades y que se le atribuye cierto valor cultural. Y quizás obras que hoy en día pues no cualificarían en el canon o los criterios actuales de museos, pues de aquí a algún tiempo pues cualificarán, pienso yo. Cuando uno habla del arte, uno podría cuestionarse, ¿ve? Por ejemplo, el arte mural. Uno podría preguntarse, ¿es esa expresión artística? ¿Es eso arte? ¿Se puede considerar arte? ¿Qué ustedes piensan? Hay un elemento ahí importante que Fabiola nos trae a la discusión y es el hecho de que sí se puede considerar como arte, un arte público que dada la, el sustrato donde se encuentra expresada esa arte, en este caso pues paredes y demás, eh, queda expuesto y por consiguiente susceptible al ambiente, al deterioro, al vandalismo adicional que se pueda generar sobre él y demás. Y es una forma de arte, pero
¿Habrían ejemplos de murales que se consideren patrimonios culturales artísticos? Esa sería una buena pregunta, o sería un buen tema de investigación. El mural que en ocasiones se ha connotado, por ejemplo, y el graffiti, por ejemplo, que se ha demonizado en muchas culturas modernas, ¿hasta qué punto el arte mural se puede considerar un patrimonio? Aquí, por ejemplo, yo no sé si ustedes... Bueno, ustedes saben ahí que, ¿cómo se llamaba él? Rivera García, era el muralista este que de ahí, de muchos, de varios de estos, de los puentes, de los murales en los puentes, que hacía como a unos indios, como unos taínos o unas figuras indígenas alargadas. Allí en el puente de Ashford hubo, no sé si todavía está ahí, porque yo hace mucho que no transito esa área. Ahí había un mural al lado de la escuela Luchetti, que era, bueno, vas cruzando. De hecho, a nosotros cuando yo era estudiante de esa escuela nos invitaron a colaborar en esa construcción, digamos, en esa expresión. Pero Rivera García, él en esa época de los finales de los 70 fue un muralista bien importante en Puerto Rico y se caracterizó pues porque en lugares públicos, así como puentes y demás, pues la parte de bajo techo, ¿verdad? La parte de abajo del puente, las paredes que quedan sosteniendo el puente, eh, desarrolló una serie amplia. De hecho, en la universidad, él desarrolló un mural también, que de hecho lo borraron luego porque tenía el tema, parece que resultó un poquito, y esto es una opinión mía, ¿verdad? Eh, Les resultó como incómodo a las administraciones universitarias de esa época. Se trataba de, al lado del centro de estudiantes, hay un edificio de 2 pisos que por mucho tiempo albergó el correo interno. Creo que ahora pues está en el segundo nivel, estuvo la APU, por la asociación la oficina de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Esa pared lateral que de ese edificio de 2 pisos que está ahí frente, lateral al centro de estudiantes, contiguo al servicios médicos, tenía un mural como de un oficial de esto de la fuerza de choque, eh, así bien robusto, pero como que bien áspero, bien agresivo, con una macanota gigante que era casi del tamaño de él. Y sirvió o se generó en un momento de crisis, de donde cercanos de las huelgas estas del principio de los años 80. Y perduró algún tiempo, pero parece que no hubo tolerancia y terminaron pintándole encima, lo borraron. Pero lo que dice Fabiola es cierto, aquí no necesariamente hay una documentación formal del arte mural. Y eso pues, es algo que merece, igual que ella lo menciona, en mi opinión, pues la comparto, merece ser estudiado. Así que uno podría catalogar esto como arte, no necesariamente como patrimonio, sí potencialmente como patrimonio, tal vez, porque si ustedes se fijan, hay artes murales, como fueron varios de los trabajos de las pinturas negras de la época esta de... ¿Recuerdan que el Saturno devorando a su hijo? Cuando el arte de Francisco de Goya, cuando estábamos hablando de epistemología y cómo una teoría se tenía que devorar a la teoría vigente para quedarse reinante. Ese arte, aunque fue luego transferido a Canvas, era un arte mural. Eso estaba en una pared de la casa donde vivía Goya.
Así que, y se considera un patrimonio. Así que es interesante cómo hay una subjetividad, obviamente, y tiene que haber un consenso, porque recuerdan que cultura y patrimonio van a estar ligados a un colectivo que sienten o que perciben que eso en particular los representa y que de alguna manera los distingue de otras culturas. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero el arte mural en principio, pues sí, uno puede considerar lo que es arte y en algunos contextos pueden ser patrimonios culturales artísticos. Y aquí en Puerto Rico tendríamos muy buenos ejemplos. Ok, y eso se podría considerar una expresión artística. No me refiero a la arquitectura de esos mausoleos o de esas lápices, qué sé yo, sino al diseño que está en la pared. ¿Podría considerarse eso como una expresión artística? Ok, pues, podríamos regresar a la definición, a ver si esta definición borrosa que pusimos aquí se complace con esta expresión que está aquí. Actividad en que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas y valiéndose de la materia. Conjunto de obras que resultan de la actividad artística, así que, ok, uno podría mirar y uno podría decir, bueno, ahí hay como una emoción, ¿verdad? Hay como una tristeza y hay como... Y parecería como que, ve, nota esto aquí arriba que tiene como... Uno puede interpretarlo de varias maneras, pero eso podría decir como una armonía o un sentimiento, ve, como algo, frecuencia, una cuestión física, la frecuencia como asociada a un sentimiento de pena. ¿Quién comparte esa idea? ¿O quién no está de acuerdo con esa idea? Hay quienes podrían pensar, por ejemplo, hay que hacernos varias preguntas. El artista, ¿qué relación tendrá, digamos, con... Ustedes saben, esto es una fosa, ¿verdad? Un lugar fúnebre. La relación del artista... Ajá, coméntame, Sara. ¿Ok? Ajá. ¿Ok? Ahí hay una expresión que no sabemos quién la hizo, no sabemos si fue con el consentimiento, digamos, de los familiares, de quien reside ahí o del cuerpo que reside en esa fosa, ¿verdad? En esa tumba. Así que el lugar donde, si fue un grafitero que pasó por ahí y decidió hacer eso, pues aunque haya podido tener una intención de expresar una emoción, al hacerlo en ese lugar en particular, puede haber causado que las familiares se ofendieran. Y los familiares quizás pudieran haber visto eso como un acto de vandalismo. Si los familiares no están de acuerdo con que se haya hecho eso ahí, eso podría catalogarse como un acto de vandalismo. Y ahora yo pregunto, ¿el arte puede ser vandálica o puede generar vandalismo? O si es arte, no debería considerarse como vandalismo. O arte y vandalismo pueden ser sinónimos.
complicado, y lo sé, ¿verdad? Me dice, válgame, y ahora. Así que la connotación, el lugar, quizás no es el más apropiado, quizás los familiares no tienen objeción alguna en que se haya... Quizás fue un grafitero de la propia familia que hizo el diseño, no lo sabemos. Pero en un contexto, algunos podrían considerar eso como artístico, porque expresa de alguna manera alguna forma de sentimiento, y utiliza la materia, ¿verdad? La pintura en este caso. Y otros quizás podrían considerarlo como un acto profundo, no solamente de vandalismo, sino de total desconsideración ante el dolor ajeno, qué sé yo. Podemos ponernos hasta dramático. ¿Qué diferencia, si alguna, entre lo que sería arte y lo que sería una expresión artística? Porque a lo mejor esto hay una intención de expresarse artísticamente. La expresión artística tiene necesariamente que ser bella, tiene que ser necesariamente agradable a los ojos de los demás. ¿Ok? Hay una estética en lo no bello, en lo grotesco incluso. Hay una estética que no obliga, a menos que estemos en una época, un estilo de una época o de un periodo histórico, donde eso es inaceptable y esto sí se puede aceptar. Así que vemos cómo el estilo artístico, la época, también puede controlar un poco la idea de lo que es y lo que no es arte. Hay algunos que piensan que si Picasso hubiese desarrollado, o sea, hubiese existido en el Renacimiento y hubiese, su obra hubiese sido la que conocemos, no hubiese sido muy respetado por sus contemporáneos. Porque esa forma de arte, pues no es, ese estilo no es propio de esa época, ni se reconoce en esa época como de valor. Sin embargo, posteriormente y gracias a nuestro desarrollo histórico del arte y nuestro entendimiento cada vez más amplio de lo que es el arte y lo que es la expresión artística, lo valoramos profundamente. Piensas que en otro momento histórico quizá hubiesen dicho, mira, pero ¿qué te pasa? Así que el arte también tiene que tener uno en cuenta el periodo histórico, la cultura en la que está ocurriendo, como un elemento de su apreciación. Lo que no debemos tener duda alguna es que nos guste o no, esté de acuerdo con la época o no, siempre será una expresión artística. Así que podríamos hacer una distinción en lo que se considera como arte y lo que es la expresión artística en general. Y les adelanto, nosotros, por ejemplo, nos expresamos artísticamente desde pequeño, sin necesariamente, digamos, tener ¿verdad? Podríamos decir, no como creadores de obras de arte para los museos, pero para liberar nuestro espíritu. Los niños dibujan y no les importa si está feo, bonito, los colores, no importa. Pero dibujan y mezclan colores y tienen una... Y lo disfrutan porque se expresan a través de ellos. Muchas escuelas han incorporado el arte como un elemento fundamental de su currículo. Porque creen que eso les permite a estos estudiantes, ¿verdad?
expresarse, desahogarse, reflexionar sobre sus sentimientos y demás. Y es parte de lo que yo les pido a ustedes que hagan cuando se estén expresando artísticamente con las pinturas que fabriquen. Libérese, disfrútelo. No tiene que impresionar a nadie. Nadie va a estar haciendo juicio de lo que usted hizo ahí. Haga algo que usted pueda disfrutar. Y con eso, pues cumple el propósito que como ejercicio yo le he querido imponer como parte de esa unidad de investigación. Están haciendo ahí, ¿verdad? El trabajo científico de fabricar una pintura, pero quiero que experimenten, ¿verdad? La satisfacción del artista de poder expresarse con ella como gusto y gana a ustedes les dé. Por eso fue que no les pedí que tiene que ser esto, aquello, lo otro. Ustedes pintan lo que a ustedes mejor les parezca. Lo que quiero es expresión artística, que se expresen. Lo que sí también debemos nosotros llevar claro como parte de los elementos de este curso es que existe una clara diferencia entre lo que es arte y lo que es patrimonio artístico, porque el patrimonio está limitado a un consenso, a un grupo, o sea, necesitamos estar de acuerdo entre varios. El arte podemos, a nivel individual, pues para mí eso es arte, qué sé yo, aunque para ti no lo sea. En el patrimonio tenemos que llegar a acuerdo. Y esa es una diferencia importante que ustedes deben manejar, sobre todo en un curso como este. Hay algunas preguntas que uno pudiera hacer para simplemente estimular la reflexión, aparte de qué es arte, que ya lo hemos preguntado varias veces desde el principio de esta presentación. El concepto de artesanía, si la artesanía es arte. El arte es útil, sirve para algo en realidad. Y nosotros podemos a veces hablar de el valor que tiene una pieza de arte y otras veces podemos hablar del precio de una obra de arte. El valor y el precio es lo mismo o van por el mismo camino. Se refiere necesariamente a cosas similares. Valor y precio en algunas, ¿verdad? En algunos contextos pues, se pueden usar como sinónimo. En el arte se podrá usar como sinónimo. Y ahora, ¿es el valor o el precio el que hace que una pieza se considere patrimonio? ¿Ves? Son algunas preguntas que uno pudiera reflexionar sobre ellas y llegar a algunas conclusiones. A mí me interesa que nosotros podamos pensar también en el concepto de lenguaje artístico. El arte como una manera de comunicar. ¿Ok? Uno puede comunicar emociones, uno puede comunicar. Y de hecho, ustedes en comunicación audiovisual, pues, me pueden dar clase de eso. El arte se puede utilizar como un lenguaje. Y el lenguaje artístico, pues, tiene unas características. Y permite comunicar cosas que a veces con el lenguaje verbal o escrito es muy difícil comunicar. Así que el lenguaje artístico de alguna manera nos ofrece unos beneficios, unas cuestiones prácticamente únicas a él, capaz de poder transmitir, comunicar conceptos abstractos de una manera que cada cual lo entiende desde su vida, desde su punto de vista. Y por eso es que dicen que lo más grandioso es cuando el artista produce una obra donde el espectador es capaz de encontrarse en ella.
independientemente de cómo la interprete. Cuando apela al espectador. Y yo creo que pues en parte quizás el éxito que han tenido muchos artistas en términos de que sus obras sean patrimonios culturales, que la gente se identifique con ellos y la vislumbren como que los representa de alguna manera, se debe en gran medida al uso de ese lenguaje artístico. Hay otro aspecto importante de la obra de arte y es cómo uno mira una obra de arte. De hecho, aquellos de ustedes que están en historia del arte u otras ramas relacionadas, saben que se ofrecen hasta cursos y se dan talleres, seminarios, incluso acerca de cómo mirar una obra. Qué cosas tú puedes mirar y cómo tú miras una obra. Así que es algo como que se puede aprender, es como la gastronomía. Uno hay veces que uno, pues sí, cada cual tiene para dar y a nosotros nos gustan unas cosas y otras quizás no tanto, pero una cosa es que tú comas cosas que te gustan y otras cosas es que puedas apreciarlas en el sentido de tú poder hacer un juicio sobre el sabor. Porque nosotros por lo general, y por eso es que yo digo, es tan malo esa costumbre de comer mirando la televisión o entretenido en otra cosa, donde tu atención está puesto en lo otro y no en lo que estás comiendo. Así que ese es el primer asesinato a la gastronomía. Otras distracciones. Tu concentración, tu intelecto, tu atención debe estar alrededor de tu paladar, de lo que tú percibes, de lo que estás comiendo, ¿verdad? En el arte, la obra, cuando tú la miras, tú la consumes, ¿verdad? ¿Cómo es la? No es consumirla, es la palabra exacta, pero que la disfrutas, digamos. En el paladar, pues ya vemos, sabemos, es obvio, pero lo otro, lo visual, es la satisfacción de poder mirarla, de poder disfrutarla visualmente. Si uno se entrena, yo creo que ese disfrute que tú puedes sacar es mayor. Igual que en la gastronomía, si tú te entrenas y te haces consciente de qué cosas apreciar en los sabores, pues de la misma manera qué cosas tú puedes apreciar de la observación de la obra. Y me parece que tiene que haber un sentido profundo de satisfacción cuando uno encuentra esos elementos en la obra que uno está observando. Así que, ¿cómo miramos la obra de arte? La reflexión que nosotros hacemos, el estado ese contemplativo en el que podemos quedar para impresionarnos a nosotros y no para impresionar a los demás. No es aprender a mirar una obra para uno poder impresionar a los otros con todo lo que uno le observó, sino para uno mismo impresionarse y valorar el trabajo del artista. Porque el artista logró comunicar con ese lenguaje que usó y tú fuiste un receptor de ese mensaje desde tus expectativas, desde tus experiencias, desde tu punto de vista. Y la pregunta es si uno se puede aprender a mirar, ¿verdad? Uno puede aprender a interpretar el lenguaje artístico, uno puede saber qué mirar, el contexto, evaluar el contexto histórico de la pieza, de qué manera esta pieza encaja en el arte de su época. Hay a veces historias súper interesantes de que esa pieza fue por encargo y tiene todo un historial de todos o sea, de las calamidades y situaciones alrededor de ella y eso le dan un valor adicional a las obras de arte, su historicidad, y las convierten en parte de su valor como patrimonio en muchas ocasiones.
Así que la obra no es solamente lo material en sí mismo, no es solamente el artista que la produjo, es la época y la historia misma de la obra en cuanto a cuál ha sido su trayectoria. Es como, en muchos casos, el que esa trayectoria esté clara aumenta el valor de una obra. Así que, y me perdonan si lo pronuncio mal, ¿verdad? Le provenance o le provenance, la procedencia, cuando se pierde en una obra, la desacredita. En el sentido de que ahora pues no podemos estar seguros que esa obra sea lo que nos hacen o lo que nos quieren hacer creer. Cuando la procedencia ha estado claramente documentada y no se ha perdido nada de ese tracto histórico, de quién ha sido el poseedor, el custodio de esa obra, desde que se produjo por el artista hasta el momento actual en que se está exhibiendo, eso hace de la obra, le añade valor a la obra de arte. La procedencia es un elemento importante en esa evaluación. Y en ese sentido, su contexto histórico, ¿verdad? Así que si volvemos a la pregunta original, se puede definir lo que es el arte. Hay que tener algún tipo de conocimiento previo para uno poder entender y apreciar el arte. ¿Ok? Y ahora yo les pregunto, y ahora retirándonos un poco del arte en así tan esotérico, ¿verdad? Tan abstracto y enfocándonos más en el artista. Pensándolo desde el punto de vista del artista, ¿qué aspectos pueden afectar a un artista que se traduzca a su obra, a la obra, al lenguaje, a la obra que él produce? ¿Qué cosas, por ejemplo, de la vida de un artista pueden afectar su obra? ¿O el artista produce independientemente de su entorno? ¿O el artista entra en un trance que se desconecta de toda realidad y cuando pinta nada lo perturba, nada lo afecta, porque está en trance, no sé? ¿Ok? Y ustedes ven que hay historias, pues, tristes y otras, pues, no tanto, ¿verdad? Pero artistas que han tenido problemas de alcoholismo, que han tenido problemas mentales, incluso algún tipo de locura, si uno quisiera llamarle así. Artistas que han producido una buena parte de su obra en medio de unas situaciones sociales terribles, en medio de guerra, en medio de destrucción, en medio de calamidades, de enfermedades, de hambruna que afectan a todos alrededor donde él está. Así que el artista, su expresión, definitivamente se va a ver afectada por su entorno, por su vida, por su vivencia. ¿Ves? Sin embargo, la creación artística, como les decía ahorita, yo defendería el punto de que es innata, queriendo decir con eso que esa habilidad para nosotros expresarnos en lo que hoy en día llamamos artísticamente, nacemos con ello, con esa habilidad, la tenemos querramos o no.
Por eso es que yo pues no creo el asunto ese de alguna gente que dice, es que yo soy bien malo como en el arte. Es que yo digo que no hay forma de ser malo en el arte. No hay manera de ser malo porque la expresión artística es lo que salga de ti, ¿entiendes? Que otro pueda valorarla o, bueno, si tú dices yo dibujando, pues no logro mantener las proporciones, pues ok, eso yo lo puedo creer. O yo en verdad el dibujo, las pinturas que yo hago o el dibujo no se parecen nada a lo que yo que estoy tratando de representar. Eso te lo puedo creer también. Pero la expresión artística, tú te puedes expresar artísticamente, no importa. Y a veces el peor juez es uno mismo, porque uno tiene unos estándares de que arte es figuras bien definidas, bien realistas, que se parezcan casi a fotos. Y para algunos eso es lo que es arte. Y hay otros que piensan que arte es un tributo al color, donde las combinaciones tienen que obedecer desde un punto de vista teórico, aspectos importantes de contraste, complementariedad, y que esas reglas, pues qué sé yo, es muy difícil de aplicar eso, eso ellos no van a poder hacerlo nunca. Así que todo depende de la restricción que tú le quieras poner a lo que es el arte y lo que es la expresión artística. Y yo lo que te recomiendo es que no le pongas ninguna. Y aceptes el arte como una manifestación del ser humano, del ser, que en algunos casos resulta ser más llamativa que otros, pues sí, probablemente. Que en algunos casos alguna gente prefieran unas formas que otros o las expresiones de unos artistas sobre las de otros. Y ahí viene una dificultad bien grande y es cómo tú comparas el trabajo de grandes artistas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿El trabajo, por ejemplo, de Van Gogh o el de Murillo? ¿O el de Rafael? ¿O el de Picasso? ¿O el de Salvador Dalí? ¿O cualquier otro artista? Es relativo, como bien menciona Alejandra, es una cuestión de tu preferencia, pero porque tú lo prefieras, eso no lo hace mejor, lo hace mejor para ti en carácter personal. Así que el artista puede ser en cualquier ámbito, a cualquier nivel, y aunque tú puedes apreciar el trabajo de otros artistas, pues prefieres, por tus gustos, por tus cuestiones personales, prefieres unos estilos y unos en particular. Así que no podemos confundir la preferencia nuestra con la calidad del artista, porque... Y hay gente que le trata de poner una justificación teórica. ¿Por qué el trabajo de Picasso es superior al de, qué sé yo, al de Van Gogh, por ejemplo? Pues mira, yo de verdad, a mí se me haría muy difícil, más en esos dos casos que yo aprecio ambos artistas, el trabajo me gustan ambos. Y los veo como dos tipos de trabajos distintos. Yo puedo, cuando es un mismo tipo de trabajo, mira, en el realismo, qué sé yo, quizás tú puedes tener unas preferencias por unos artistas sobre otros. Te gustan más estos que aquellos. Pero tú no puedes decir que uno es mejor o que el otro es peor. Así que en el arte no existe como una regla de jerarquía que tú se la puedas establecer. El arte no es cuantitativo, vamos a ponerlo así. El arte no es cuantitativo. Tú no puedes poner una escala que mida, con el que tú puedas medir
la calidad de artística y poner ahora y medirle la calidad artística a diferentes trabajos, tú puedes tener unos criterios que tal vez podemos ¿cómo es? Compartir, yo podría no estar muy de acuerdo contigo. Así que siempre en el arte será cualitativo lo que yo... Es cualitativo. De forma cuantitativa, yo creo que lo único que yo puedo poner es el precio. Ah, bueno, en el mercado este vale más que este. Eso sí. Y eso obedece a otras reglas que son reglas de mercado, que en muchas ocasiones no tienen ni que ver con el arte. El precio no necesariamente tiene que ver con el arte, con la complejidad de la obra, con el artista, ni siquiera en ocasiones. Y vamos a ver quizás si el tiempo nos permite algunos ejemplos al final. ¿Cómo tú justificas algunos trabajos de arte que tú puedas valorarlo en millones y millones y millones de dólares? ¿Cómo un cuadro puede costar 100 millones de dólares? ¿Cómo uno puede justificar eso? Fuera de los asuntos de mercado, sino por el artista, por el arte, por la complejidad, por el valor intrínseco de la obra. ¿Cómo uno puede ver? Y ahí eso es como complicado. Y hay mucha subjetividad. Así que el arte es altamente subjetiva. Sin embargo, nosotros vivimos expresándonos desde el paleolítico, como hemos visto en discusiones pasadas. Y hoy en día los niños tú los dejas ahí tranquilos y ellos se expresan sin temor alguno. Dibujan, pintan, se embarran, contentísimos. Se expresan artísticamente con color, con las crayolas, con los lápices, sin problema alguno. Porque yo pienso que eso es parte de nuestras competencias. Igual que nosotros nacemos con la habilidad de desarrollar el lenguaje, con la habilidad de poder comunicarnos efectivamente, no solamente en forma oral con el lenguaje, sino eventualmente con forma escrita. Nosotros nacemos con la habilidad o la competencia de psicomotora. Bajo circunstancias normales, pues todos nosotros, sin problema, o más, nos tomó quizá un poco más de tiempo o un poco menos, pero aprendimos a caminar, aprendemos a movernos, a desplazarnos, a menos que tengamos algún problema en el package, ¿verdad? Alguna situación genética, alguna una enfermedad o algo que no nos lo permita, pero bajo circunstancias normales nacemos con la competencia. Igual que nosotros también nacemos es innato el sentido ese de trascendencia. El ser humano nace con un sentido de trascendencia en el sentido de que sabe que va a morir, lo percibe y qué sé yo, y algunos crean sus escenarios, otros crean otros, y eso es parte del package de genético con el que nacemos. Pues yo pienso que la expresión, la habilidad de podernos expresar artísticamente es parte también. Nacemos con eso, querramos o no, lo ejercitemos o no, lo valoremos o no, lo tenemos como parte de que somos seres humanos. Entonces, miren, noten a lo que yo me refería. Cuando uno eh, compara expresiones artísticas en un mismo contexto, digamos, la escultura en este caso, ¿cuál de esas dos obras es mejor? ¿Cuál es más representativa o más simbólica o cuál te gusta más? Ya eso es otra pregunta. ¿Cuál es mejor? Eso es solamente para tu opinión. En una época donde quizás el estándar de la escultura era hacer algo como a lo mejor hasta te hacían mofa. Sin embargo, yo no sé si ustedes notan, pero esta pieza es extraordinaria en cuanto a todo. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto?
¿esta piedra qué representa? No se ve el cursor. Ajá, eso es algo que lo que a uno le parecería, ¿verdad? Pero ¿son dos o es una? Dos que a la misma vez son uno, ¿verdad? Porque uno dice uno, porque mira el pelo como que es parte de un mismo pelo. Mira el ojo como si fuera parte de un mismo ojo. Así que en el sentido simbólico, eso está súper lindo, súper brutal. Aquí esto no me dejó gran cosa a la imaginación. Yo miro esta escultura y pues una representación de, qué sé yo, del físico masculino. No me dejó nada, en mi opinión, o casi nada a la imaginación. A mí particularmente, esta obra, El abrazo, como comentó alguien, me parece más estimulante al intelecto, mucho más estimulante. Es más figurativa, es más, para mí es de mayor nivel, en el sentido, porque logra unas cosas porque la otra no quiere lograr nada, la única, en el otro caso yo lo que veo es, pues, es una foto tridimensional, una representación. Aquí hay como un simbolismo en la otra. La comunicación en esta segunda del abrazo para mí es más compleja. Aquí la comunicación es más llana, más simple. Pero eso soy yo y es mi opinión. Yo puedo decir lo que diga y a lo mejor ustedes dicen, no, la de la derecha para mí es superior, es mejor. Ok. Porque todo está en lo que tú procures del arte, qué es lo que tú estás buscando de la pieza o qué tú encuentras para ti en ella. Y esas son cosas que debemos llevar en mente. En cuanto al artista, como les preguntaba, la obra del artista es un reflejo de él, de su época, de sus angustias, de sus felicidades, de sus pesares, de su misma condición mental. Así que el artista juega el rol quizás más importante en la obra. Y por eso lo voy a dejar al final con ese pensamiento. No existen, el arte no existe, lo que existen son artistas. El artista como un elemento fundamental en esa producción. Es el que comunica, es el que decide el medio, es el que lo explora, es el que... Las épocas, como les decía, si uno vive en una época de angustia social o de inestabilidad, como épocas de guerra, el caso, por ejemplo, de Guernica en plena guerra civil, ¿verdad? Son elementos que necesariamente permean en la expresión del artista, en su obra. Esos son otros ejemplos, ¿verdad? Pero todas comunican de alguna manera, comunican más literalmente en algunos casos más simbólicamente. Algunos piensan, por ejemplo, que en la comunicación está audiovisual, ¿ok? El arte puede comunicar emociones directamente, el arte puede mezclar, mira, en este caso la pintura se extiende hasta fuera de ella. Esto es un medio mixto que utiliza la pintura y el uso de textiles, ¿verdad? Donde los textiles se salen de la obra.
Y esto está inspirado en parte en el concepto ese de instalación. Una instalación, una forma de arte que tú la caminas, que tú la exploras, que ya no es el cuadro, ya no es la escultura, es algo más complejo que tiene... Así que el artista comunica en diferentes grados de complejidad, utilizando diferentes medios, pero la creación artística no necesariamente siempre es bella en el contexto tradicional de la belleza. Y ahí rescato el comentario que hizo Ailani hace un ratito atrás. Hay cierta estética en cosas así que feas o grotescas. Y muchos artistas han explorado esas posibilidades. Así que el canon de belleza hay que tener un poco de cuidado cuando uno quiere incluirlo en una definición de lo que es arte, porque no sería suficientemente completa. Si el canon tradicional de lo que es lo bello no se ajustaría, sobre todo en diferentes momentos históricos y en diferentes momentos, digamos, de diferentes artistas. Porque la intención que a veces el artista tuvo, el lenguaje que él quiso, fue para transmitir incomodidad, molestia, dolor. Y es un poco difícil decir que el dolor es bello o qué linda es la molestia. El canon tradicional de lo estético quizás no es la mejor manera que tú tienes para definir el arte. Porque existe, como les digo, estética de las cosas que son, digamos, grotescas, que son eh, molestas incluso a la vista, incómodas. Otro elemento importante que me interesa que pensemos cuando hablamos de arte es que no seamos excluyentes. Recordar siempre que la arquitectura es parte de ese patrimonio artístico tangible. Y eso pues muestra otro elemento importante de la obra de arte y es el hecho de que la obra de arte está también afectada por los cambios tecnológicos. El desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos materiales y demás, que pueden y tienen y han tenido históricamente un impacto directo en la creación artística. Yo todavía no he visto mucho, eso sería otro tema de investigación excelente, cómo los artistas están utilizando nanomateriales para su producción artística. La ciencia de los nanomateriales me parece que tiene unas características extraordinarias que pudieran de alguna manera ser provechosas para ciertas expresiones artísticas, pero sería bueno que, qué sé yo, alguien, si alguien lo investiga y nos lo cuenta, pues sería súper chévere. Ese conocimiento tecnológico hemos visto una historicidad de esos cambios, ¿verdad? Podemos verlo a lo largo de nuestra historia. El conocimiento técnico, esa evolución, ese cambio, pues tiene una historicidad que la hemos podido ver en diferentes obras de arte. Sin embargo, cuando uno habla de los diferentes estilos del arte, cuando uno habla de los movimientos históricamente en el arte, el surgimiento de un nuevo movimiento artístico no presupone una superioridad sobre el movimiento o estilo anterior. Es como un cambio de paradigma, otro nuevo enfoque. No pretende decir que es mejor que lo que era antes, es distinto, es otra manera, es como estos artistas ahora comunican. Así que nosotros podemos ver que
Ahí hay una comparación que uno puede hacer con la ciencia, en el sentido de que el conocimiento científico tampoco es acumulativo, pero desde otro punto de vista. El conocimiento científico no es acumulativo en el sentido de que lo que uno descubre o aprende o descubre, digamos, no se va montando sobre lo previamente descubierto. O sea, el conocimiento nuevo no se monta sobre conocimiento anterior y van formando, digamos, como una montaña así. O sea, que todo el nuevo conocimiento va encima de lo anterior, sino que en la ciencia el aceptar un nuevo conocimiento obliga a que tú reevalúes el conocimiento previo, incluso desde nuevas perspectivas teóricas. Así que en la ciencia el conocimiento nuevo no presupone un adelanto sistemático, lineal, acumulativo, sino que corresponde más bien a un adelanto en el sentido global. Estamos un poco mejor que antes, pero no necesariamente el doble o el triple, sino que ahora tenemos un entendimiento que antes quizás no teníamos tan claro, porque reflexionamos y nos dimos cuenta que lo que pensábamos antes no estaba del todo bien. Así que tú reevalúas constantemente el nuevo conocimiento a la luz del conocimiento anterior, pero no presupone una adición sistemática, es decir, no es acumulativo en forma lineal. Yo diría más en forma de espiral, ¿verdad? Como que uno tiene que reevaluar de nuevo lo anterior y adelanta un poquito, tiene que volver a reevaluar y volver a adelantar un poco. Así que aunque hay adelanto, ese adelanto no es lineal, no es como un cohete, ¿verdad? Que no es lineal, sino que obliga a reflexionar sobre lo que creíamos antes o hasta ese momento. En el arte, el surgimiento de un nuevo estilo, una nueva forma de expresión, no presupone superioridad ante la otra. Simplemente hay una distinción diferente, otra forma de poder expresarlo que se ajusta mejor a un contexto histórico, a una situación social en particular, o al desarrollo de unos nuevos materiales que antes no habían. Así que ahí al comparar es como interesante ese no es acumulativo desde dos puntos de vista distintos. En la ciencia, el conocimiento científico no es acumulativo. En el arte, el conocimiento artístico no es acumulativo, en el sentido de que presuponga que es mejor que lo anterior. Así que no sé si dejé eso claro, pero podemos comentarlo posteriormente. Ok, históricamente han habido, ¿verdad?, diferentes estilos y han tenido diferentes propósitos. Por ejemplo, en una época puede haber sido que el estilo haya sido monumental, hacer cosas monumentales de unas escalas gigantescas. Algunos piensan que esto es como para demostrar conocimiento tecnológico, para demostrar superioridad en algún tipo de aspecto, dominio de un tipo de técnica, más allá de cualquier aplicación más práctica que eso. Ahí, por ejemplo, uno se podría cuestionar cómo los olmecas lograron eh, la materia prima para las cabezas esas gigantes talladas en piedra, más que se ha identificado que el lugar de origen de las peñones originales eran a cientos de millas de distancia y que no había una forma sencilla de poder transportarlas y llevarlas hasta los lugares donde se han encontrado. Así que hay un misterio todavía de cómo los olmecas lograron
No el tallado de las cabezas esas, porque más o menos se sabe cómo se pudieron haber tallado, pero la materia prima, cómo el demonio llevaron esas piedras hasta allá. Y es que en ocasiones el arte ha respondido a esa necesidad de mostrar el poder. En otros casos es mostrar la riqueza. El arte, digamos, muy adornada con piedras preciosas, con oro, para mostrar opulencia económica. Algunas veces el arte pues tiene más naturaleza, digamos, conmemorativa, como recordando que ganamos tal batalla o como que logramos llegar a la luna. No sé si hay un arte que refiera a la llegada a la luna. Pero existe el arco del triunfo, por lo menos, así que conmemora, pues qué sé yo, una victoria. Así que los diferentes estilos en las diferentes culturas han obedecido en ocasiones diferentes funciones. Entre los estilos, pues por ejemplo, uno podría, digamos, ¿ve? Eso es una representación en estilos diferentes, el Cristo, ¿verdad? En diferentes momentos históricos, en diferentes épocas, una representación de una temática similar. Ok, ahí también ese slide está incluido para que ustedes hagan una reflexión de cuáles son las llamadas artes plásticas y hagan la distinción entre pues, las llamadas artes plásticas y las que se conocen o se adjudican como artes decorativas, que son artes que están al servicio de principalmente la arquitectura. Por ejemplo, entre las artes plásticas hablamos de la arquitectura, la pintura y la escultura y todo lo que está por ahí entre medio, digamos. Porque la pintura, pues tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Al óleo, acrílico, la acuarela, qué sé yo. Está el dibujo, el carbón y otros elementos que se consideran artes plásticas también. Así que, digamos, y todo las demás relacionadas. Y entonces están las artes decorativas, el mosaico, la vidriería, la yesería, el grabado en algunos casos, la orfebrería, el esmalte y otras que se consideran como subordinadas o que obedecen a un arte mayor. La vidriería, el mosaico, o sea, no puede haber mosaico si no hay, en el contexto que el mosaico yo lo estoy definiendo ahí, que son la parte esa de la vidriería que hay en catedrales y otro tipo de edificaciones, es un arte al servicio de la arquitectura. Así que a eso le llaman pues artes decorativos, se le ha llamado en algunos momentos. Esa clasificación, recuerden lo que yo les decía cuando estábamos en el tema de epistemología, las clasificaciones son arbitrarias, uno clasifica por alguna conveniencia, por algún criterio, lo que pudiera ser una buena clasificación en un contexto quizás es malísima en otro, así que tómelo de esa manera. Una clasificación por hacer alguna, para establecer alguna distinción, sin pretender de ninguna manera que esa sea la mejor en términos artísticos. ¿Ok? Bien, el tiempo se nos termina por el día de hoy, pero nos falta poco para completarlo, así que yo espero que en la próxima reunión completemos. Le traigo de nuevo la votación antes de irnos, recordando que algunos de ustedes pues no estarían en dificultad de posponer el examen para la otra semana de arriba. Así que les voy a pedir por favor que me voten a favor de quienes prefieren que el examen se posponga una semana para la semana, no la semana que viene, sino la otra. Levanten la mano. Ok. Ok, bajen las manos todos. ¿Quiénes votan porque el examen se dé la semana que viene?
como estaba pautado y según lo habíamos acordado. Don't be shy. Ok. Solidaridad. Noto que los compañeros que hubiesen estado dispuestos a tomarlo la semana que viene, en solidaridad con aquellos compañeros que prefieren tener un poco más de tiempo, están dispuestos a que se dé el examen en lugar del miércoles que viene, lo estaríamos dando el próximo miércoles de arriba, ¿qué caería? 20 si no me equivoco, ¿verdad? Cotejen el calendario. Lleven en mente que la nota parcial que voy a enviar al registrador solamente recoge eh, las asignaciones y trabajos que se han entregado hasta el momento y que los cuales todos estarán corregidos para el miércoles que viene, que es la fecha límite para someter esa nota. En cuanto a la reacción que les dije para les completé la reacción a todos los que les reaccioné ante la asignación sobre el tema de la investigación, a todos. Si alguien posterior a eso me ha sometido, pues me da un breakcito que cuando yo haga el cotejo de nuevo, pues se lo corrijo. Ahora voy como por la mitad casi de laboratorio. Así que esta tarde, que fue que el lunes pasado el tiempo no me alcanzó, pues recibí una información de mi departamento sobre unas solicitudes de TARES que tenían una fecha límite y tuve que pues, sentarme a organizar la propuesta que pienso someter a ese respecto. Así que el tiempo no me alcanzó para poder corregir todas las asignaciones de borrador de la investigación de laboratorio, pero espero completárselas esta tarde. Así que los que no han recibido todavía recomendaciones en esa investigación práctica uno estarán recibiéndola probablemente en algún momento de la tarde de hoy. Así que esto puedo detener la grabación, ¿verdad? Porque